Bueno, muy buenas tardes para todos. Este, mm, Continuamos con la unidad número 2. Voy a hacer un pequeño repaso de la parte de clasificación, este, mm, debido a que me han consultado en el foro y en algunos correos internos, ¿sí? Igualmente, cualquier duda ustedes me van diciendo. Yo voy a hacer una pequeña introducción nuevamente de la parte de clasificación referida a dominios y reinos, y después me preguntan porque me comentó la profe Victoria que de ahí hicieron un repaso general de toda la unidad. Entonces, voy a hacer un refuerzo de, de algunos contenidos y luego ustedes me consultan cualquier duda. ¿Sí? Con respecto a la clasificación referida a la sistemática y a la nomenclatura de, de las especies, de los organismos, ¿sí? Em, se clasifica, digamos, a todas las especies de la Tierra, o sea, lo que es la biosfera, en tres grupos principales, ¿sí? Que son los dominios. Acá está bueno que refuerce esto porque la consulta del foro era no sé si fue esta comisión o la otra comisión, estaba bien la consulta porque, claro, no se comprendía el tema de qué reinos incluían en qué dominios. Bueno, entonces, como recién les decía, tenemos tres dominios, ¿sí? Bacteria, Archaea y Eukarya, de los cuales dos dominios, o sea, el Bacteria y Archaea, pertenecen únicamente al reino Monera, y los demás reinos, o sea, Protista, Fungi, plantas, animales, pertenecen al reino, perdón, al dominio Eukarya. ¿A qué se debe esto? A estudios genéticos sobre el ADN de bacterias antiguas y bacterias modernas, donde se logra, digamos, denominar estos dominios, bacteria y archaea, a un solo reino, simplemente por un tema de ADN, de información genética, ¿sí? Que no hace falta que acá lo aclaremos ni lo especifiquemos. Únicamente, ustedes deben saber que de los dominios Bacteria y Archaea corresponden al reino Monera, y los demás reinos, los cuatro restantes, ¿sí? Como dije recién, Protista, Fungi, plantas y animales, corresponden al reino Eukarya. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Sí, ¿Alguna duda? profe, estamos. Sí. Eh, ¿Quién me quiere preguntar? Los escucho. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda sobre eso? ¿Ninguna duda entonces? Bien. No, Bueno, profe. bueno. Em, entonces, ya teniendo en cuenta eso, digamos que el taxón mayor en jerarquía respecto a la clasificación es el dominio. Luego sigue el reino, ¿sí? Dentro de la cual tenemos, como ya lo dijimos recién, cinco reinos, ¿sí? Monera, Protista, Fungi, plantas y animales, ¿sí? Tener en cuenta que, como ya lo dije anteriormente también, que solamente el reino Monera está formado por células, como dice ahí, procariotas, ¿sí? Los demás reinos, ¿sí? Que pertenecen justamente al dominio Eukarya, están formados
por células eucariotas. De ahí eucaria, de eucariota, ¿sí? En primer medida, saber bien eso, ¿sí? ¿Qué tipo de célula corresponde a cada reino? Luego saber qué individuos pertenecen, ¿sí?, a cada uno de estos reinos. Por ejemplo, vamos por bacterias del reino Monera, ¿sí? Las bacterias son exclusivamente unicelulares, ¿sí? Entonces, reino Monera, formado por células procariotas, únicamente unicelulares. Pueden haber bacterias heterótrofas o bacterias autótrofas, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de alimentación en este reino. Luego tenemos el reino protista, ¿sí? Formados por células eucariotas, ¿sí? Tenemos especies unicelulares y especies pluricelulares. Por ejemplo, un protozoo, ¿sí?, es un protista autótrofo unicelular, como una ameba. Un alga, ¿sí?, este, puede ser una especie pluricelular autótrofa. Entonces, en el reino protista tenemos individuos formados por células eucariotas, pueden ser unicelulares o pluricelulares, autótrofos o heterótrofos. ¿Está bien? Hay más variedad en este sentido, en este reino. Después continuamos con el reino fungi, el reino de los hongos, ¿sí? También están formados por células eucariotas, todos los individuos de este reino, ¿sí? Son únicamente heterótrofos, o sea que necesitan alimentarse de otras especies o sus partes para poder sobrevivir. Ese es el significado de heterótrofo. En este reino encontramos también especies unicelulares, como la levadura, o pluricelulares, como el champiñón, por ejemplo. ¿Sí? Eh, Hay mucha variedad de hongos, ustedes lo vieron en este reino, ¿sí? Es un reino que tiene mucha variedad de especies poco conocidas, pero bueno, lo fundamental es que ustedes sepan las características principales del reino. En un hongo pluricelular se distinguen dos partes principales, las hifas y el micelio. Las hifas son los conductos por los cuales los hongos se van a alimentar y se van a reproducir. ¿Por qué? Porque hay hifas especializadas para cada uno de estos procedimientos. Y el conjunto de hifas se llaman micelio, que también lo vieron seguramente con la profesora. Después tenemos el reino, perdón, levantaron la mano. Sí, Natalia, te escucho. Hola, profe, buenas tardes. ¿Puede Buenas explicar de tardes. vuelta lo de las cifras? Bien, bien, bien. Em, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. En una planta tenemos las partes de la planta, que son la raíz, el tallo, ¿sí?, las hojas, las flores, etcétera. En el hongo también tenemos las partes del hongo, ¿sí?, que son las hifas, ¿sí?, y el micelio. Las hifas son unos pequeños conductos, como unos hilitos, en el cual se transportan eh, los productos de la reproducción y la alimentación. Yo voy a dar un ejemplo particular donde comparo un animal
con un hongo. Por ejemplo, ¿alguien sabe cómo se alimentan las arañas? ¿Algunas especies de arañas? Con insectos. Bien, ¿y cómo lo hacen? ¿Cómo es el procedimiento? A ver si se acuerdan. ¿O alguien ¿A lo... través de la tela de araña, profe? ¿Cómo? ¿A través de la tela de araña? Bueno, ahí vamos. A ver, ¿y cómo hacen las arañas? Una vez que... Ah, esa sería una manera de cacería de la araña. Bueno, entonces una vez que el insecto es atrapado en la tela de araña, ¿qué pasa después? Profe, por ahí no es arañas como Me que lo parece que la paralizan araña lo al envuelve en la insecto, telaraña. ¿o no? ¿Cómo hablamos de uno? A Le ver, vio Que si no hay por ahí arañas que paralizan al insecto. bueno, a ver, vamos por ahí. Entre todos están armando lo que realmente pasa. Van bien, a ver. Está bien. Hay una tela de araña. En el caso que la especie de arañas haga telas. Hay arañas que no hacen telarañas. Pero bueno, en este caso tenemos una araña que produce una tela donde la utiliza para atraparle el insecto, el alimento. Bien, está la tela, es atrapado del insecto. Después, ¿qué pasa? ¿Qué hace la araña? lo envuelve con la telaraña. Bueno, lo envuelve. Lo Después, deja ahí por mucho tiempo. Bueno, eso Le yo. inyecta Le vierte un fluidos. fluido gástrico. bien, por ahí vamos. Bien, bien, bien. Le vierte un fluido y después a los días lo disuelve y después lo succiona. Pero perfecto, muy bien. Esa es la alimentación de la araña, ¿sí? Una vez que queda atrapado su, su presa, ¿sí? La paraliza o la mata con su veneno, ¿sí? En ese momento, como ustedes bien decían, le, mm, le introduce, digamos, ese líquido para que se produce como un tipo de líquido en su cuerpo adentro y luego lo absorbe, ¿sí? Perfecto. Así se alimenta una araña. Una araña común, digamos. No vamos a ninguna especie en particular. En el hongo pasa Pero, algo parecido. ¿Sí, Antonella? pero también hay arañas que comen gusano y esas cosas, ¿o no? Pero todas generalmente cumplen el mismo procedimiento, ¿sí? Tienen Ah, que bien. succionar el líquido dentro de los... Cuando ustedes ven un insecto muerto, una telaraña, está seco, porque por dentro, ¿sí? No le queda nada. Lo ha succionado todo la araña. ¿Se entiende? Sí, Entonces, profe. entonces, ¿por qué les digo que les cuento esto? Que ustedes ya lo sabían en realidad. Ustedes sabían todo el procedimiento, así que buenísimo. Porque con los hongos hacen lo mismo. El hongo, ¿sí? Cuando se encuentra en un material en descomposición, lo primero que hace este hongo es le suministra por ejemplo, que el hongo de, no sé, de una fruta, ¿sí? Eh, Primero a través de las cifas, ¿sí? Despide un líquido en el cual se produce un jugo como gástrico, como ustedes decían recién, y después lo absorbe. Entonces, el modo de alimentarse entre un hongo y una araña es muy similar. Por eso, ambos, tanto este animal como este hongo, son heterótrofos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacen? Bueno, a través de estas hifas, que son unos cañitos muy finitos, donde despiden ese jugo, ese líquido, y después lo absorben. ¿Sí? Ese es el modo de alimentación de un hongo generalmente pluricelular. ¿Está bien? Yo a esto iba para explicarles la función de las hifas. Y obviamente, en la parte de reproducción también hay un intercambio de material genético que se hace a través de estas hifas. Aclaro, hago una aclaración acá que hay muchos nombres. Es una pregunta que nos hacen mucho en las consultas de los finales. Hay muchos nombres de, de divisiones de hongos, ¿sí? Ustedes los pueden saber, ¿sí? Para tener una idea qué grupos de hongos hay o dónde entran algunas especies conocidas, en qué grupo entran, pero no hace falta que sepan bien
todos los nombres de cada una de las especies de los hongos, porque obviamente no es el objetivo de ese tema, es saber lo fundamental de los hongos, ¿sí? Después tenemos ¿alguna pregunta de hongos antes que sigamos? Hasta ahora todo perfecto, profe. Bien, igual ustedes cualquier duda me interrumpen, me preguntan lo que ustedes Sí, necesiten. profe, disculpe. ¿Cómo Sí, le va? ¿Cómo estás? ¿cómo estás, Ana? Bien. Le quería hacer una consulta. Vio que a veces en algunos baños hay como unas manchas negras en la pared. Esos son hongos también, ¿no? Claro, ¿O no? exactamente. Ah, Exactamente. Hay muchas especies de hongos, ¿sí? La caspa es un hongo, ¿sí? Los hongos de los pies, ¿sí? Todos, digamos, tienen distintas estructuras, funciones, pero todos son heterótrofos. O sea, todos deben alimentarse de otro ser vivo o sus partes. Profe, Claro. Perdón, hay pregunta, Milagros, si son... Sí. Generalmente, la mayoría de los hongos son producto de la humedad. Es el ambiente adecuado para un hongo, la humedad. profe, Sí, entonces dice que la caspa que surge en la cabeza la produce un hongo, porque supuestamente decía que eran los champús, el estrés. ¿Cómo se no, cura eso, profe? la caspa misma es el hongo. Ah, ¿Sí? la caspa misma es el hombro. ¿Y cómo se cura eso, profe? Y como cualquier, digamos, si yo tengo hongo en los pies, hay cremas que vienen para el hongo de los pies. Si Sí. tengo caspa, hay champús que vienen para la caspa. O sea, Ajá. cada uno tiene su forma de combatirlos. ¿Sí? Claro, Em, claro. Me pero sorprende. es muy variada la cantidad de especies que hay de hongos. ¿Sí? Nosotros, el objetivo de la materia es que ustedes conozcan, ¿sí? Las generalidades del reino. Pero obviamente que si nos ponemos a clasificar a cada una de estas especies, no nos daría el tiempo. Por eso yo a veces les digo que esa clasificación que está en la unidad 2 sobre hongos, sobre las divisiones, la idea es que ustedes la entiendan y más o menos tengan idea de qué ejemplos van en cada grupo, nada más, ¿sí? Porque una de las formas de clasificar los hongos es entender bien su reproducción. Y es un tema que no lo vemos en la materia. ¿Sí? Solamente, Profe, una pregunta. sí, Su principal forma de reproducción serán sus cifras, ¿no es cierto? hifas, esporas. Si ustedes vieron ahí la teoría dice reproducción por hifas a través de esporas. ¿Sí? Hay varias formas de reproducción. Sexual y asexual. ¿Sí? Pero con eso es suficiente, que ustedes sepan que la reproducción puede ser sexual o asexual a través de hifas o esporas, está bien. No le vamos a pedir ningún mecanismo de reproducción porque no lo hemos explicado y tampoco está como temario de la materia. Eso lo aclaro para que ustedes tengan en cuenta que entender y obviamente, ¿sí? Que si tienen alguna duda de algún tipo de especie de hongo, lo consultan, lo explicamos, pero no por eso va a entrar en un examen o en un parcial o en un final. Sí, Ana, te escucho. sí, nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista de higiene y seguridad, si nosotros, por ejemplo, vamos a revisar un baño de un vestuario y están todos esos hongos puestos ahí, ¿eso es tóxico cuando la gente lo respira o algo? Los hongos de la humedad de los vestuarios, de las duchas. Sí, sí. Está muy buena la pregunta. Hay hongos, está muy bien la pregunta, Ana. Hay hongos que son de la alimentación, como por ejemplo el Roquefort, ¿sí? La levadura, los hongos para hacer la cerveza, el vino. Son hongos comestibles, digamos. ¿Sí? Y también hay hongos patógenos. Entonces, cuando uno, es muy difícil, ¿sí? Clasificar a los hongos, pero cuando uno, como bien decías vos, en un vestuario, en una fábrica, en un lugar de comidas, hay hongos, sí, son peligrosos. Sí, porque pueden producir alguna contaminación de algún alimento. Claro que sí. Es más,
cuando uno abre la heladera y se encuentra que se olvidó hace varios días una fruta, algún alimento, una ensalada, lo que sea, que está lleno de hongos, lo primero que hacemos es tirarlo, ¿sí? No se consume eso. Y está bien, porque puede traer alguna consecuencia. Seguramente que sí. ¿Sí? Por eso, como les digo, hay hongos patógenos que producen enfermedades y hay hongos. Chicos, ¿se cortó o se le cortó al profe? No, no se nos escucha nada. No, es Se que le parece Al profe se le parece tenía que haber que... cortado, porque yo los escucho a ustedes. No, porque... Acá estoy, perdón. Acá estoy. Ah, volvió, menos mal. Sí, se bajó la intensidad, así que tuve que ir a cambiar la antena del router. Bueno, Vamos con el cuerpo. perdón, volvemos de nuevo. Bueno, le estaba diciendo eso, que hay hongos patógenos y hongos que sirven para la alimentación. Es más, generalmente en los bosques, ¿sí? Cuando uno va a un bosque donde hay mucha humedad, encuentra hongos, de los cuales, como les digo, no es tan fácil su clasificación. Entonces, hay gente que se alimenta de esos hongos, pero bueno, en el bosque hay hongos patógenos que producen enfermedades que son muy peligrosos y hongos comestibles. Entonces, no es ir a buscar hongos y poder comerlos. Es complicado su clasificación. Entonces, yo les sugiero, en lo posible, sí, no consumirlos, sino a no ser que sepan bien qué hongos están buscando y van a comer. Pero Profe, bueno, hay un hongo que se llama portobelo, ¿puede ser? sí, portobelo es Ese es comestible. comestible, ¿o no? Sí, portobelo es comestible. Sí. Ahí en la teoría está, a ver, voy a ver, esperen un poquito, que busque la parte de la teoría, así les muestro justamente. Está justamente acá. Acá tenemos, bueno, que decía recién, la cifa, el micelio. Se producen por esporas, como también decía recién. Su clasificación. Acá tenemos, esperen un poquito acá, voy acá. Acá están, bueno, acá tenemos varios grupos. No quería ver si Profe, encuentro la... ¿hay A algún ver, hongo que sea indetectable, que no lo podamos ver, o que sea un hongo pero que no se pueda ver? sí, hay muchos. Hay muchos hongos que son microscópicos. Generalmente como la levadura, ¿sí? Son hongos unicelulares que solamente se pueden ver a través de un microscopio. Sí, muchísimos. Es más, hay muchos hongos que son patógenos, ¿sí? Que están en el ambiente, que producen enfermedades y bueno, lamentablemente no los podemos ver pero sí cuando ingresan al cuerpo producen varias ciertas enfermedades. No, yo pensé que yo en un momento había agregado en los hongos las imágenes de unos hongos venenosos, pero bueno, acá no está. Ya después lo voy a agregar cuando pueda agrego esas imágenes. Acá habla de líquenes en la parte de hongos, porque justamente, como yo le expliqué en una parte en la clase pasada, ¿sí? Creo que era que de dónde venían las células eucariotas. Yo les expliqué que venían de una simbiosis entre células procariotas. Y les di el ejemplo del líquen, ¿sí? Acá es lo mismo. Un líquen
es una simbiosis, o sea, la unión de un hongo y una alga, ¿sí? Esta simbiosis, esta especie, se denomina líquen. Y hay varios nombres de líquenes según su estructura, ¿sí? Son muy visibles. Ustedes seguramente lo han visto, bueno, acá hay imágenes, ¿sí? De los tipos de hongos, perdón, de líquenes, donde ustedes pueden ver que la estructura, ¿sí?, es diferente. Esa diferencia de estructura es lo que lo clasifica a estos tipos de especies según digamos, las diferentes formas que tienen. Pero me fui del tema porque yo quería ver otra cosa. Bueno, volvemos de nuevo a las generalidades del hongo. ¿Alguna otra pregunta? ¿O quedó algo inconcluso que no lo expliqué? No, profe. Ah, ya me acordé. Yo estaba buscando lo siguiente. Los hongos generalmente venenosos, ¿sí? En su base, la parte, digamos, de que está más cerca del suelo, tiene como una base redondeada, ¿sí? Entonces, esa base redondeada no tengo imágenes, ahora les prometo que voy a buscar y se las voy a mostrar después. Es una característica importante para decir que ese hongo sí es venenoso. Pero no, la mayoría no son venenosos. Ahí me preguntaban. No. Hay venenosos y hay comestibles, ¿sí? Pero bueno, para saber bien esa diferencia hay que saber bien mucho de hongos y su clasificación. Que es un tema muy interesante, pero requiere de mucho análisis de estructura, de colores, de clasificación, para identificar bien si un hongo es o no venenoso. Bien, sí, Profe. Ana, te escucho. Profe, le hago una pregunta. ¿La penicilina es un hongo también? Sí, exactamente. Ah. Sí, es más, acá está, mira. Este es el... La penicilina es un hongo, ¿sí? Acá está obviamente que esto es una imagen microscópica, ¿no? Pero bueno, sí, es un hongo. Sí. ¿Alguna otra pregunta de hongos antes de pasar a plantas? Profe, Sí. yo le hago una consulta, una pregunta. ¿Y los hongos de jardín, que salen en el jardín? Es igual que los hongos del bosque, pueden ser venenosos o comestibles, ¿sí? Pero repito, generalmente yo no les digo este hongo sí, este hongo no, porque no es fácil su clasificación y son muy confusas a veces las especies. Entonces, yo recomiendo no alimentarse de ningún tipo de hongos que uno encuentre en el bosque o en el jardín, porque si son venenosos, son muy venenosos, muy peligrosos, ¿sí? Entonces, por eso yo no les recomiendo alimentarse de hongos. Disculpen que voy a enchufar la computadora y se me está quedando sin batería. 2 segundos. ¿Se cortó otra vez? No, fue a enchufar la computadora, dijo el profe. Sí. Estoy. Ahí estoy. Bueno, sí, estaba enchufando la computadora. Bueno, ¿alguna pregunta más de hongos? Es para hacer un repaso general de lo que ya explicó la profe, ¿sí? ¿Los ácaros también son hongo, profe? No. Ahí entramos ya en el reino animal, ¿sí? Entramos ya en el reino animal. A ver. Según qué ácaros, o sea, cuando dices, porque la palabra es muy general a veces con los ácaros, ¿sí? Hay que ver
¿A qué generalmente se refieren cuando dicen ácaros? ¿Por qué? Porque puede ser referido a un hongo, ¿sí? Pero generalmente cuando se dice ácaro se dice a nivel que no se especifica ningún nombre de especie. Profe, las trufas también son hongos, ¿verdad? Las trufas son hongos, sí. Sí, sí, sí. Claro que sí. Si uno se pone a analizar, ¿sí? Porque uno dice hongos, pero la verdad que el reino es muy amplio, hay mucha cantidad de especies, ¿sí? No tantas obviamente como el reino plantas, pero hay mucha cantidad de especies y a veces es difícil, digamos, su identificación porque las diferencias son mínimas, los colores muy variados, entonces, obviamente, están todos clasificados, están todos ordenados, pero hay que tener mucho cuidado con respecto a qué especie cada uno. Pero las trufas sí también son hongos. Como hay que recién los champiñones, hay muchos comestibles. ¿Alguna otra pregunta de hongos? Bien. Bueno. Continuamos entonces con plantas. Las plantas, ¿sí? Obviamente, claro, eso que explicaba recién Alexander, que no es, a ver, me pregunta Alexander cómo sabemos si son comestibles. Justamente que no es sencillo poder identificar, obviamente que los champiñones, que son muy conocidos y muy fácil de identificarlos, sí, sabemos que son comestibles, igual que los portobelos. Pero hay muchos más hongos que son comestibles, pero no es sencillo clasificarlos, ¿sí? Se necesita de mucha identificación y clasificación. Por eso yo no les puedo decir, este sí, este no es comestible. O sea, tenemos los más conocidos que son comestibles, hay muchos más que también son comestibles, pero hay muchos más que también son venenosos. Entonces, su clasificación requiere de mucha análisis, ya sea de ADN, o de estructura, o de su morfología, o lo que fuese, o su reproducción. Porque su reproducción también está muy influenciada, ¿sí?, en cómo yo diferencio una especie de otra. Por eso no entramos mucho en ese tema de clasificación de especies de hongos, ¿sí? Bien. Con respecto a las plantas, ya sabemos que son autótrofas, ¿sí? Sabemos también que están formadas todas por células eucariotas y sabemos que son únicamente, pero únicamente autótrofas. No hay ninguna planta heterótrofa. Hay dos grandes grupos de plantas, ¿sí? Las briófitas y las plantas vasculares. O sea, si lo traducimos, podemos decir que tenemos dos grupos: plantas no vasculares y plantas vasculares. ¿Qué quiere decir que sea una planta vascular? A ver, ¿se acuerdan? ¿Qué quiere decir que sea una planta vascular? ¿Qué tiene? Tiene como unos tubos adentro, unos tubos sanguíneos, podría decirse. Sí. Por ahí va. ¿Cómo se llaman esos tubos? Es ¿Cómo una se planta llaman? vascular, es el tipo de planta que tiene un sistema de vasos conductores, puede ser, Claro. que transporta los aguas, los nutrientes y los azúcares a través de la planta, algo así es, ¿no? Perfecto, perfecto. Ahí dice xilema y floema. Perfecto. Xilema y floema. Bien. Entonces, una planta vascular es justamente esto que ustedes explicaron muy bien, ¿sí? ¿Qué se diferencia de una planta no vascular? Porque no tiene todos estos conductos, porque es más chiquitita, es más como un musgo. Un musgo es una planta no vascular, o sea, una planta briófita,
Por eso en la teoría dice plantas briófitas y plantas vasculares. Briófitas y no vasculares es decir lo mismo. ¿Sí? Le explico esto por las dudas que es lo que esa duda. Y bueno, las briófitas, ¿sí? Claro, y ahí viene enseguida con las briófitas. Digo que viene enseguida porque alguien me preguntó si son con semillas o sin semillas. Primero vamos a lo principal. Vamos de nuevo. Plantas, se dividen en dos grupos. Plantas no vasculares, que son las briófitas, y plantas vasculares. Las plantas vasculares se dividen en plantas sin semillas, como los helechos, y plantas con semillas. Estas plantas con semillas, ¿sí? Se dividen a su vez en dos grupos, se subdividen, que son las gimnospermas y las angiospermas. ¿Sí? Bien. Las gimnospermas, por ejemplo, los pinos, ¿sí? Que entra, ¿sí? En la división de las coníferas. Esas plantas son gimnospermas porque no tienen ni flor ni fruto. ¿Dónde aparece la flor y el fruto? En las angiospermas. ¿Sí? Como por ejemplo, un algarrobo, un durazno, un manzano, son plantas angiospermas. ¿Sí? Acá tenemos la flor, la parte de la flor, que es el lugar donde aparece justamente el grupo de las angiospermas. Flores imperfectas y flores perfectas según las estructuras de cada una. Ahora pregunto, de lo hablado en plantas, ¿alguna duda, alguna consulta? Pues yo voy así como haciendo repaso. No, profe. Profe, yo tengo una duda. Las plantas ¿Sí? que tienen las bananas, ¿en qué clasificación entrarían? Son angiospermas porque tienen semillas. Si una pasa que, a ver, está bien la pregunta porque hay plantas donde la semilla no es muy visible. Pero una banana, si yo la corto al medio y la veo en profundidad, voy a ver las semillas que tiene. ¿Sí? Entonces, hay muchas, digamos, especies que tienen esa particularidad, que no se observa bien la semilla, pero obviamente al tener semillas, flor y fruto, corresponden al grupo de las angiospermas. Los musgos, Acá profe, son no vasculares también esas. Claro, los musgos son no vasculares porque no tienen sistema de conducción, ¿sí? Son estructuras muy básicas. Claro, que crecen en forma de las alfombras en superficie húmedas esas. Claro, son muy parecidas a las algas, ¿sí? Son obviamente también multicelulares, pero la estructura es muy, muy diminuta, entonces no alcanza a formar un vaso conductor, ¿sí? Alcanza, digamos, como al nivel celular, digamos, toda el funcionamiento digamos, de cada especie de musgo, ¿no? Ustedes deben saber, a nivel general, que es una planta no vascular o briófita, ¿sí? En el cual, qué buena pregunta ahí las carnívoras, siempre la hacen esta pregunta. Ahí preguntan sobre las plantas carnívoras. Lo que pasa es que muchos preguntan si las plantas carnívoras son también heterótrofas. Y no. Una planta carnívora también es autótrofa, no es heterótrofa, ¿sí? La mayoría corresponden a las plantas angiospermas, porque tienen flor, tienen fruto, y esa técnica o modo de defensa que tienen esas plantas
atrapar insectos con las flores. Es también una forma de alimentación, pero nunca se la puede considerar heterótrofa, porque toda su alimentación general está influenciada por la alimentación de la fotosíntesis. Por eso son solamente autótrofas. ¿Sí? Ahí expliqué la pregunta. ¿Y una alga, profe? ¿Una alga es una planta o sería...? No, si lo dijimos recién, las algas no son plantas, son protistas, porque corresponden al reino protista. ¿Sí? Y es más, muchos libros a veces de escuelas primarias, ¿sí? de algunas editoriales, tienen esos errores. Colocan a las algas con el grupo de las plantas o nombran a las algas como plantas. Eso está mal, ¿sí? Está mal porque no corresponde. ¿Cuál fue la última pregunta? A ver, que no alcancé a leer. Porque yo a veces estoy hablando y pregunto, entonces mientras voy leyendo, voy hablando y a veces por leer la pregunta dejo de decir lo que estaba explicando. A ver, ¿cuál fue la pregunta? ¿Me la pueden repetir, por favor, si la pueden? Acá está. Acá está bien. La pregunta es la diferencia de las plantas que se reproducen por semilla o por esquejes. A ver, también las plantas se reproducen en forma sexual y asexual. ¿Sí? Es un tema muy interesante porque, por ejemplo, la reproducción asexual no requiere de dos individuos, ¿sí? Generalmente, artificialmente, uno hace ciertas modificaciones en una planta y a través de esa modificación genera una nueva planta. Eso es una reproducción artificial asexual, ¿sí? En el caso que haya reproducción sexual, obviamente deben haber dos individuos, el macho y la hembra, en el cual el polen del macho debe llegar a la flor digamos, el polen que se encuentra en la flor del macho debe llegar hasta la flor de la hembra, ¿no? Esto lo hacen algunos animales, como las abejas, ¿sí? Varios animales hacen este tipo de reproducción, el viento o el agua. Eso es para únicamente individuos con reproducción sexual, donde están los dos sexos, ¿sí? Femenino y masculino. En el caso de las plantas, ¿por qué? Porque hay dos tipos de reproducción, o dos tipos de plantas, digamos, dioicas y monoicas. Las plantas dioicas tienen individuos, por un lado, machos y por otro lado, hembras. O sea que sí o sí deben estar cercanos para que se pueda producir la reproducción, ¿sí? En el caso que yo en el patio de mi casa tenga únicamente una especie y tenga únicamente el macho, por ejemplo, tengo un durazno, ¿no es cierto?, en el patio de mi casa, y nunca da frutos. Y sí, no da frutos por dos motivos. Porque puede ser una planta híbrida, trabajada artificialmente, o porque es el macho o la hembra, y cercano a ese lugar no está su pareja, entonces no hay reproducción. Si no hay reproducción, no hay flores y no hay frutos. ¿Se entiende? O no hay frutos directamente. Puede haber flores. En el caso de una planta monoica, yo tengo los dos sexos en el mismo individuo, ¿sí? Flores hembras y flores machos. Y ahí se reproducen, sí, también de esa forma. O sea, es muy complejo
digamos, la parte de reproducción, yo se las digo para que ustedes tengan una idea general de qué pasa con la reproducción de las plantas. Pero sí, puede ser asexual o sexual, con dos individuos. ¿Se entendió? Sí, profe, pero en caso, profe, que yo quiera comprar un árbol de frutas, ¿cómo me doy cuenta si están los mismos sexos en el mismo árbol, o es macho o es hembra? ¿Adivina No, adivinadores ahí, profe? no, claro, pasa que ahí eso requiere un estudio genético, Ah, bien. del tipo de fruto, del tipo de flor, si la flor tiene las anteras o tiene el estigma, o si tiene las dos cosas, si la flor es perfecta, si es imperfecta. Esto es algo general, ¿sí? Uno si lo estudia se puede dar cuenta, obviamente, qué especie es, si es el macho, si es la hembra, si es asexual, si es sexual. Todo se puede clasificar. El tema es que hay que saber bien cómo estudiar cada una de esas especies. Pero generalmente cuando uno va a un vivero a comprar una planta, le saben decir, ¿sí? Es macho, es hembra, si es la planta es Sí. dioica, ¿sí? O es híbrido. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe, se entendió. Profe, Buenísimo. el tema ese de híbrido, ¿qué es lo que sería? ¿Un tratamiento genético le harían o cómo es? Generalmente ha habido bueno, si ustedes en algún momento pueden leer a Mendel, donde ya Mendel, que es el padre de la genética, hacía ciertos experimentos haciendo hibridación de plantas. Híbrido es digamos, se le hace claro, justamente como vos bien lo decís, una transformación a las cualidades o a las estructuras de la planta, en el cual la planta no produce frutos, ¿sí? Pero justamente a ver, es un tratamiento artificial que se le puede hacer a algún tipo de especies de plantas, ¿sí? Por ejemplo, si entramos no llegamos a ver esto a la parte animal, pero si en los animales, ¿sí? La yegua es híbrida, es estéril, es híbrida, porque viene de dos especies diferentes, ¿sí? Entonces la ley dice, de especies, es que los individuos de la misma especie tienen la capacidad de reproducirse entre ellos, ¿sí? Entonces, al venir, en el caso de la mula, de especies diferentes, el resultado de la mula es estéril. Digo un ejemplo particular de animales, ¿no? Para ver la parte de hibridación. ¿Se entiende? Bien. Bueno, el viernes ¿Se cortó? Parece. Me parece Porque a mí que se me había caído el internet. Sí, se cortó de vuelta, me parece. se quedó pegado. Justo que dijo, y el viernes, chao, se cortó. Sí está. Tenemos que esperar un toque. A mí igual en parte importante se me cortó, así que no escuché lo que decía el profe. Quedó en que el viernes qué y se cortó ahí, no sé. Se fue el profe. Se salió Se todo. fue Y encima. se salió. Ya que estamos en una consulta, chicas, mañana no hay clase física, la tendríamos hoy. No, La verdad, el miércoles ni no hay idea. clase. Creo que es miércoles. feriado, ¿no es mañana? 2 días. No, miércoles. Tienes El razón, 2. tienes razón. Oh, yo 31 hoy, cierto.
Me asusté. No, mañana tenemos física también. Una horita nada más porque después tenemos seguridad. Ah, claro. Sí, sí, Yo le dijo que a las dije, 5. sí, yo le dije la semana pasada que teníamos otra materia. Me dice, bueno, de última va a quedar grabada mi clase. Pero mi clase va a estar sí o sí. Me dice, hagan el miércoles de última. Manejate, así. 17 horas, Alexander. Bueno, ¿quién hace de profe ahora? ¿Quién da la clase? No, ya está, para mí. Vos, Priscila, Yo que de la clase no sé ni explicar y me trabo la primera. Creo que todavía está grabando también. Yo digo que tenemos que esperar un ratito, por ahí vuelve de nuevo el profe y va a entrar ahí todos desconectados. Sí, banquemos Para mí hasta las tendríamos que 15 esperar un horas. rato y ver qué parece. Sí, de una. Chicos, hoy tenemos alguna otra materia. No, hoy lunes biología nomás. Yo entré esta mañana para ver qué onda, menos mal, porque si no me iba a conectar a las 7 de la tarde. O sea, chicos, tenemos biología hasta qué hora, hasta las 5. Hasta las 4, cálculo. Hasta las 4. Sí, o sea, yo veo que está basada en 2 horas cada materia, pero depende del contenido. Si ellos tienen que dar, no sé, 7 hojas así, las terminan antes de las 4, nos vamos antes. Por lo que vi cuando el profe dijo, y el viernes, creo que ahí ya cerraba. Sí, eso iba a decir. ¿Qué ha pasado? Están todos en silencio.
¿Se le habrá cortado la luz al profe? No sé, para que no volvió más. O se le apagó mal la compu. Puede ser porque dijo que le andaba mal el internet. Encima falta 1 hora de clase. Mal. Bueno, tenemos 1 hora libre. Sí. ¿Hace Sí, bueno, cuánto nos que quedamos acá. ¿Cómo van con las materias? LAM? Hagamos amigos en el recreo, ¿eh? Ni modo. Mire, cuando nos rendí allá en la ULP, no nos conocemos ninguno. Yo no conozco a nadie. Literalmente. Parece que nos conviene igual. Física hay que rendirla allá. Al final, creo, si la promocional la rendí allá, y creo que el final también, me había dicho el profesor de entrada nomás. No sé, física a mí me da miedo, chicos. Sí, Recen. física, los dos vayan, exámenes. vayan haciendo una oración desde ya. Sí, Pensáramos que todos vamos a hacer. a mí también me da un poco de miedo, pero bueno. El trabajo práctico 2000 lo abrí, no lo quiero ni ver. Todavía Yo cuando... un poco atrasada con todo. Como la mayoría. Yo estoy que pateo física el año que viene. Yo todavía no entiendo la unidad 1. Creo que somos todos, Santo. Yo pensé que era la única, pero yo la unidad 1 ni siquiera la agarré. No caso una. Encima tenemos física 2, ¿o no? El año que viene. Sí, creo que tenemos. Y química también. Pero yo prefiero No me digan eso. No sean malas, no sean así. Es mejor Chicos, yo química soy que... nula en física también. Creo que estamos todos en la misma. Y está brava, física. Pasa que no es tan complicado, nada más que no quiero hablar mal porque se está grabando la clase, pero el profesor explica con mucha ciencia, usa mucha propiedad y es como que eso a mí también se me hace un poco difícil cuando explican así. Capaz que yo lo sé más criollo, o sea, yo creo que tiene que explicar más criollo, no tan así, tanta ciencia, me pierdo. Sí. Claro, eso es verdad. Porque capaz En que ellos la- como profesor te la soluciona. Así, re simple, lo básico. Te lo dice Sí, nomás. y me gustaría que usara la pizarra, que diga, bueno, escriba el ejemplo y use la fórmula y digan, bueno, ve, acá va esto, pero que usara la mala pizarra. una, que le yo explique puse eso en el sí, voy a la formulario. escuela, chicas. Yo en los ¿Hicieron comentarios la- del las formulario puse eso. estadísticas? ¿Qué cosa? En la encuesta, en la última parte, había como que explicar, como dar una opinión, y yo puse ahí que el profe tendría que hablar un poco con menos, que no habla tan científicamente, que nos Sí, yo explicara un puse poco. yo puse Sí, lo porque mismo. si no, yo puse que personalmente no entiendo así que no sé qué Está onda Yo bien. ahí. también puse lo de la pizarra. Yo también puse la pizarra. Al profe le pongo, use la pizarra. Porque no, y no puede ser que somos un montón y yo creo que muy pocos son los que entienden bien física. Después Yo yo la creo que verdad es que ya estamos ahí, ¿eh? no la entiendo a la física por separado. O sea, yo toda mi vida tuve física y química juntos, entonces al tenerlas separadas es como que se me hace un reembole. Yo prefiero más la química, porque química tiene, no sé, un ejemplo, ¿no? Tenés que sacar electrones. Bueno, vos sabés que tenés protones, neutrones, igual, y sacarle electrones así. En cambio, en física no. Tenés problemas y que depende qué velocidad, y si freno, y si paro, y si tomo agua, y si se bajó la... Ay, no, no. Y 200 fórmulas capaz que para el mismo problema, eso es lo que no me gusta. Y agárrense porque se viene peor. Mal, se viene el triple peor esto. Y si pedimos que al final sea un trabajo práctico, en vez de ir hasta allá, que nos hagan ir hasta allá.
Es que no Yo sé creo si al que la carrera final se basa lo más en la materia rendís, de creo que al seguridad. final lo rendís oral también si lo haces Sí. virtualmente. Ay, sí. Y Al ahí es final regular es ahí 2 partes. es cuando desaprobamos todos, chicos. Por Recursamos eso hay el que año que viene. promocionar. Por eso hay que promocionar. Yo Claro. entendí que para regularizar tenés que rendir un examen múltiple choice y después prender la cámara y calculo que ellos te van a decir, no sé, bueno, resolveme este ejercicio. Claro, pero eso es con las otras materias. Física, el regular se rinde presencial. Es la única que Claro, se rinde presencial. es la única que se rinde presencial. Algo que Las nos otras pongamos todos de materias sí. acuerdo en acuerdo. Pidamos un trabajo entre todos, a ver si ganamos por mayoría. Profe, no nos haga rendir. Seguridad Si la también no regularización. se hace presencial, por lo que había dicho el profe. Chicas, queda toda la clase grabada, ¿no? Sí, está grabando. Sí, creo. chicas, Sí, están o sea hablando que y queda veo que todo está esto. grabando. Queda todo esto divino. Son críticas constructivas, no es nada malo. Obvio, le pueden pasar al profe de Igual física. también nos quejamos con el de física, con el de administración, ¿puede ser? Y dijo que hablemos con Martín Gito. No, con la profe de No. biología me parece que fue con la profe de biología. Que También con la profe de biología. compañero le dijo, un compañero fue el vocero de todos, me parece, que dijo todo. Me mata porque todos hablamos y cuando nos preguntan estamos todos re calladitos, así como Es que somos así. Tiramos las piedras y escondemos la mano. Bueno, los de Villa Mercedes hacemos un grupo para estudiar. Los de Villas Mercedes estudian, chicos. No, la verdad que no. Yo estudio, pero es re difícil seguir el ritmo posta. O sea, Sí, yo, yo los que también, hacen pero- otras cosas, no entiendo. Yo, al menos por ahora, estoy desempleada, así que estoy como 8 o 9 horas metiéndole. Pero los que están ocupados, no sé cómo hacen. Igual, para seguir el ritmo en la facultad es bastante complicado. Yo que estoy trabajando y la verdad es que trato de llevarle el ritmo, pero me recuesta. Dice, ya hice 3, 4 trabajos y ya tenés 5 más subidos, o sea, una banda. Y a mí me pasó lo mismo que vos, Pri, porque, o sea, yo trabajo y a veces salgo a las 5 de la tarde y es como que quiero entrar a hacer todo y no puedo, y es como que cuando lo hago ya son como las 11 o 12 de la noche y yo ya me estoy redurmiendo y termino mandando lo que pinte en el momento. Sí, yo te entiendo, Anto, porque a mí me pasa lo mismo. Por ahí ves ahora la siesta que mi hijo está en el jardín, yo aprovecho y adelanto lo que más puedo. Y después a la noche, que ya terminé todo, me siento y me agarra, y con el brillo de la compu, me agarra sueño, como que ya no, digo, no, mañana sigo, ya sí. Y se me junta. Ahora estoy terminando el del trabajo de seguridad, del mapa conceptual y de imagen. Vos ves la imagen y se a simple vista y nomás decís, bueno, pasa esto, pasa el otro, pasa. Pero cuando vos ya vas a empezar a armar bien el trabajo, se te complica, tenés que buscar todos los riesgos, especificar por qué, marcar la imagen. Y cuando hiciste acordar, termino ese trabajo hace como 2 días que lo estoy haciendo y no lo puedo terminar. Y todavía me queda el de trabajo práctico de biología y un par más, y me estoy fijando a ver los foros, y no me estoy quedando, y sí, es como dicen ustedes, chicas, o sea, terminas uno y ya tenés como 3, 4 más y así.
Che, ¿qué pasó? Chacabuco. Me acaba de salir como que se unió el profe, pero Hola, no sé buenas cómo. tardes, ¿cómo están? Disculpen que se me cortó la luz en casa, disculpen. Hola. Hola, profe. Volvió. 2 minutos más y nos Discúlpenme, Profe, ya me Acá estaba pegando la estamos. Yo siesta. estaba asustado. No, no disculpen que fuimos. se cortó la luz y no pude, disculpen. A ver, pasa que pasó lo siguiente, como el link es el mismo para comisión 1 y comisión 2, comisión 1 ya terminó la clase, nos veríamos el viernes. Bueno, profe, nos vemos el viernes. Bueno, profe, nos vemos el Bueno, viernes. Lo profe, dejo nos con la vemos. Bueno, comisión. profe, nos Muy vemos bien, el muchas viernes. gracias. Nos vemos, profe, gracias. Chao, Gracias a profe. ustedes. Bien. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe.